Servicio exclusivo de mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Pues muy mágica y emocionante, la verdad. Muy buena. Yo creo que quienes mejor pueden hablar son los actores que están aquí, que lo vivieron en el escenario, que es de donde que tuvieron esa suerte de poder vivirlo desde el escenario. Hubo muchos comentarios. Bueno, la verdad es que al ser un festival internacional había espectadores de todo el mundo, igual que había compañías de todo el mundo en ese festival. Incluso muchos ingleses dijeron, por fin se le hace justicia a Catalina de Aragón. O sea, había cosas de mucho afecto. Sentimos muchísimo afecto de parte del público. Mira cómo es el Shakespeare Globe Theatre. Bueno, nos están enseñando una imagen. Ojalá los radioyentes, bueno, lo pueden consultar a través de internet y pueden ver que es como la Catedral de Burgos de los corrales de comedias. Es increíble y esto estaba lleno de gente. O la Scala de Milán, es decir, el equivalente. Este corral de comedias es impresionante porque tiene capacidad para 1.800 espectadores, porque como podéis ver, 700 de ellos están de pie durante 2 horas de representación. Y luego hubo un aspecto muy bonito también. Nosotros estrenamos a las 2:30 del mediodía, con sol encima del escenario, que es muy sorprendente para un actor de teatro, que siempre andamos con focos y demás. Trabajar con la luz del día y con sol encima del escenario. Porque además ha dio la circunstancia de que cuando llegó nuestra compañía a Londres, llevamos el sol. Hizo 25, 26 grados en Londres, nos decían que eran los mejores días de la ciudad. Y hasta que nos fuimos, lució un sol y una temperatura totalmente casi española. Como nosotros cuando hemos estado en Asturias, ¿no? Que hemos tenido mucha suerte, ¿no? A pesar, por ejemplo, vosotros de estar en Gran Bretaña, vamos, sí. Es como... yo creo que de las pocas veces que se habrá representado Enrique VIII con sol. Yo creo que sí, francamente. No por lo de que fuera de día, claro, sino por el sol, ¿no? por la presencia del sol. Claro. Esta función tiene un subtítulo que es Todo es verdad. Yo creo que Shakespeare lo que le hace es un regalo a Isabel, porque la función nuestra acaba con el bautizo de Isabel, ¿no? Y 75, 78 años más tarde le presenta una especie de juguete teatral para que aquella reina, Isabel, que ya está al final de su vida, pueda tener una referencia de cómo eran sus padres o cómo era el tiempo en el que vivieron sus padres, ¿no? Hace una presentación de los personajes que a veces tiene que ver con la historia y otras veces pues se permite licencias, ¿no? En el caso del cardenal Wolsey, a mí es un personaje que me apasiona y que me está encantando representar, porque lo tiene todo. Es decir, en el principio de la representación vemos que es el cardenal rey, es el que está gobernando Inglaterra, porque está junto a un Enrique VIII muy joven que se dedica a cazar, que se dedica a sus amoríos, y él gobierna tranquilamente. Pero se convierte en el paradigma de la ambición. Wolsey no tiene fondo, quiere ser papa, quiere seguir gobernando Inglaterra, lo quiere todo. Y además acumula una riqueza impresionante, una riqueza superior a la del propio rey. Y entonces cae en desgracia por Ana Bolena. Es decir, es una mujer la que le lleva a la ruina total y a tener que abandonar su idea de papa. Acaba muriendo en la torre solo. Y sin embargo, el poeta le permite en el acto tercero reconciliarse con el público, que ha visto que era un intrigante, que era un cínico, que era un manipulador. Le permite reconciliarse con el público, mostrando el aspecto humano de su personaje y mostrando lo pequeño, que en el fondo es cualquier ser humano, tenga el poder que tenga. Festival y del Teatro Globe, yo creo que uno de los grandes aciertos de las Olimpiadas Culturales es que precisamente como Londres es una ciudad totalmente cosmopolita, que hay gente de todos los sitios, muchos ciudadanos de Londres se pudieron acercar muchos españoles a ver teatro en su lengua. Muchos españoles, estando allí hubo una compañía egipcia y entonces hubo egipcios que de repente turcos que se acercaban en la compañía turca, y eso es uno de los grandes aciertos que tuvo la organización y el Teatro Globe, ¿no? En las funciones que estuvimos allí se veía que en el público había mucho hispanohablante, estudiantes de español, sudamericanos, gente que nunca tiene la oportunidad de ver teatro en su idioma, ¿no? Una de las condiciones un poco para abordar el proyecto fue el que pudiéramos adaptar la obra desde nuestro punto de vista, cosa que no solo nos permitieron, sino que nos invitaron a hacerlo al máximo posible.
Y yo tengo que reconocer que iba un poco de miedo con las opciones que habíamos tomado de dramaturgia, porque eso de atrever a reestructurar un poco la obra de Shakespeare, representándola allí, pues no sabíamos cómo se lo iban a tomar, ¿no? Y sin embargo, pues las críticas alabaron muy acertadas las opciones que tomamos, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de hacer es una obra que, como decía Jesús, que escribió Shakespeare, que permitiera el juego era una obra escrita para una celebración, y entonces era algo que se ponía en escena lo espectacular, los fuegos artificiales. Nosotros quisimos sacarle el jugo más interesante en cuanto a lo dramático, ¿no? Nos centramos mucho en la figura que más nos interesaba, que era la reina Catalina, que con su actitud, de alguna manera, pone en evidencia pues toda la hipocresía del poder, ¿no? La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. Autowins, always on time.